Buen día a todos y a todas, ¿cómo les va? Nos conectamos una vez más, así virtualmente. Quiero antes de empezar la clase repasar y hablarles un poco de este maldito coronavirus, este COVID-19 que acá está caracterizado de rojo y con cara de malo. Quiero transmitirles un análisis, una reflexión. A mí en estos días eh, me venía dando vueltas en la cabeza un poco la cuestión, todo esto de, bueno, se viene achatando la curva, estamos tratando de amortiguar el pico, y por otro lado dice, bueno, en algunas noticias o en algunos países se subestima esto, y se ve que hay más casos de muerte. Digo, cuán genuino, cuán real es esto. Y como físico a mí me gusta pensar en algunos modelitos, en algunos numeritos que me permitan un poco con los dedos tratar de entender y de ir a buscar números para comprender situaciones. Así que por eso eh, quiero contarles una reflexión de estos días. Quiero instarlos en primera medida a que busquen las fuentes oficiales para informarse. En ese sentido, el gobierno de Argentina tiene una sección en el Ministerio de Salud donde está toda la información, no solo las cuestiones relacionadas con la salud, sino todas las medidas que se están tomando desde el gobierno nacional al respecto. También el sitio de la Organización Mundial de la Salud tiene un apartado donde trata puntualmente la situación del COVID-19, y así también tienen partes diarios del estado de situación y todo. Entonces, yo lo primero que les quiero decir es que busquen información oficial o de fuentes confiables que se basen en informaciones oficiales y procesen datos y demás. En ese sentido, hay un sitio que resume todos los casos del mundo, de acuerdo a los reportes de cada país, ¿no? Pero resume toda la información del total de casos, de muertes, de pacientes recuperados, de cuántos tuvieron situaciones críticas y distintos análisis. Ustedes pueden mirar datos en tablas o lo pueden mirar en gráficos desagregados por continente, por país. Es una fuente realmente muy completa y muy interesante. Y tiene muchísimo para analizar. Y bueno, en función de eso, entre ese sitio y esa información y tratar de lo que les decía, preguntarme cómo analizar un poco lo que realmente significa este virus, me crucé con una nota del diario Página 12, en el que se entrevistaba a
Jorge Aliaga. Jorge Aliaga es un físico argentino, fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es investigador de CONICET, actualmente ocupa un cargo en otra universidad, y él se dedica mucho a hacer análisis de datos y a hacer presentaciones de esos análisis de datos. Entonces él analizaba un poco cómo había empezado a crecer los casos de coronavirus en Argentina antes de que las primeras medidas empiecen a ser efectivas. Y a la conclusión que él llega es que por cada caso infectado, los casos se multiplican por 10 cada 6 o 10 días. O sea, si en el día 1 tengo un caso, al cabo de 6 o 10 días voy a tener 10 casos. ¿De qué depende los 6 o 10 días? Bueno, eso todavía es lo que no está claro, pero es un poco lo que se ve en la velocidad de propagación del virus. Es como la situación, sin ninguna medida de control, el virus se multiplica por 10 en un plazo de 6 o 10 días. Y la verdad que si ustedes van a ese sitio donde yo les indicaba que está resumida toda la información de todos los países, y empiezan a mirar las curvas de cómo crecieron los casos los primeros días en cada país, realmente esta regla ocurre. La situación más dramática sería si la multiplicación por 10 se da en 6 días, porque sería lo más rápido, ¿sí? Y en 10 días sería lo más lento. Eso en ausencia de medidas sanitarias, ¿sí? Esto sin el aislamiento social preventivo, sin la cuarentena. Entonces, a mí se me ocurrió plantearme la siguiente situación. Supongamos que tenemos 2 casos de coronavirus. Esos 2 casos, en ausencia de cuarentena, y suponiendo que estamos en la situación menos dramática, por así llamarlo, de que la multiplicación por 10 se dé cada 10 días, esos 2 casos al cabo de 10 días se transformarían en unos 20 casos. Y si ahora esperamos 10 días más, esos 20 casos claramente se transforman en 200 casos. Ahora bien, hasta ahí decir, bueno, de 2 en 20 días, 200, no sé, ¿qué significa? Mucho, poco, yo no sabría decir. Pues bien, si uno sigue hurgando en las noticias y tratando de informarse un poquito, yo llegué a un artículo del Financial Times donde resume de las distintas investigaciones que se han ido llevando a cabo, se hace la pregunta de cuán peligroso es el coronavirus y cómo se dispersa, se esparce. Un artículo del 18 de marzo. Y para aquella fecha, con la información que se tenía, en uno de los párrafos dice que el virus ha causado
problemas, unas enfermedades respiratorias severas en alrededor de un 20% de los pacientes. Algunos artículos más recientes por ahí dicen que podría ser menos. Supongamos que nos parece exagerado que tantos pacientes, que 20% sea el que necesita atención especial, supongamos que es un 10%, como para poner una situación de mínima, ¿no? Así como supusimos la más leve en relación a cómo se multiplicaba, supongamos que es lo más leve, cuán dramática es la afectación del virus. Eso significaría, en nuestra hipótesis de los dos casos, que de esos 200 habría 20 que requerirían respirador artificial. Tal vez a unos 20 puede significar, bueno, 20 respiradores artificiales. Claro, pero necesitamos contextualizar un poco esto. Entonces, para contextualizarlo, yo lo sitúo aquí en el partido de azul. En el partido de azul, el 25 de marzo a la medianoche, se anunciaron que ese 25 de marzo se habían detectado 2 casos positivos. Casos exóticos, personas venidas de afuera, de viaje al exterior, que eran portadoras, estaban infectadas con el coronavirus. Entonces, situándonos ahora en azul, fíjense qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido estas medidas sanitarias, este aislamiento preventivo obligatorio. Hubiese pasado que tendríamos, si esto ocurrió el 25 de marzo, 10 días después será el 4 de abril, 10 días después es el 14 de abril, o sea, para mañana estimaríamos un número de 200 infectados de coronavirus en el distrito. Tal vez pueda parecer poco, ¿no? 200 infectados sobre 60.000 habitantes, y bueno, no es tanto. De esos 200, habría unos 20 que requerirían respirador artificial. Ahora bien, acá viene el meollo de la situación. 20 requerirían respirador artificial en azul. Imagínense lo que serían en los otros distritos. Ocurrirían situaciones similares si no se respetara tampoco. ¿Sí? Fíjense lo que el día 26 de marzo dijeron las autoridades municipales en relación a estos dos casos. Publicado en el diario local, se nos venimos preparando desde hace un tiempo para esta contingencia. Y el secretario de Salud anuncia, dice, que preparados para la peor contingencia, tienen 14 camas de terapia intensiva con respiradores. 14. Y se estima que se necesitarían 20. ¿Se dan cuenta de lo que hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido esta cuarentena? Hoy, mañana, nos estaríamos preguntando, o hasta habría que tomar la decisión de a cuáles 6 vecinos de azul dejaríamos morir. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Cuál es lo grave de esto? Es catastrófico. ¿Cómo? Da mucho miedo. Que sí, que da mucho miedo, la verdad, y gracias a Dios pudimos hacer esta cuarentena como se debe y seguirla. Acá en Casares también hay 2 casos, y la verdad que estamos bastante asustados también y respetando todo con el toque de queda. Es realmente muy importante esto, porque por ahí
no parecen muchos casos, pero el problema es cómo se traducen en casos severos y cómo eso excede a cualquier sistema de salud. No es un problema del sistema de salud argentino. Entiendan que es un problema de las proyecciones del sistema de salud. ¿Sí? Sí. 14 camas de terapia intensiva con respirador nunca en la historia de Azul fueron necesarias. ¿Sí? Entonces, es importante dimensionar esta situación. Y fíjense que nosotros estamos en la situación menos dramática. Piensen que si hubiésemos supuesto que esto ocurría, esta multiplicación por 10 ocurría cada 6 días, ayer, domingo, se hubiesen cumplido los 18 días y tendríamos 2.000 casos. 2.000 casos, de los cuales, si nos atenemos a la peor situación del 20% de complicación grave, se requerirían 400 respiradores artificiales. Y hay 14. Entonces estaríamos decidiendo a cuáles 386 vecinos de Azul dejaríamos morir. Por eso, apelo a la conciencia de ustedes. Por suerte, nada de esto está ocurriendo, porque se están tomando medidas y todos estamos colaborando para esto. Apelo a la conciencia de ustedes para que respetemos esta cuarentena, para que tengamos todos los cuidados que tenemos que tener, tratar de quedarnos en casa todo lo posible, ser conscientes de que somos todos responsables de esto. Si nos toca salir, tomar las distancias preventivas correspondientes, hacerle notar al resto que depende de todos, estar en modo cuarentena, ¿sí? Entender eso. Tratar de tener todos los cuidados y que nos cuestan. Yo recién me di cuenta que me tosí en la mano. ¿Sí? No sé si ustedes lo notaron, lo pueden publicar por las redes, pero sí, nos pasa a todos, es difícil, pero tratemos de estar atentos a todos los cuidados. Sepamos que hay números de teléfono donde podemos comunicarnos para sacarnos dudas, si tenemos algún síntoma, si sabemos de alguien que tenemos síntomas. Está el 134 a nivel nacional, hay un 2281 de Azul que ahora no lo recuerdo, lo tenía por acá, al cual ustedes pueden llamar para informarse, para denunciar casos o de que no se estén respetando las cuarentenas o de que haya gente que no esté respetando el aislamiento. Sepan que es importante que seamos todos partícipes. El teléfono de Azul es el 2281-412801. Es importantísimo que seamos conscientes de que es responsabilidad de todos, ¿sí? Yo me tomé estos 35 minutos, ya en 5 minutos se nos va a cortar, pero me tomé este tiempo porque me parece importante. Esto está siendo algo central en nuestras vidas y me parece que no podemos ser ajenos desde ningún lugar a la situación que estamos viviendo. Entonces, así como tenemos el compromiso de seguir adelante con la asignatura, creo que también tenemos que tener el compromiso de respetar y de seguir adelante con este aislamiento preventivo. ¿Sí? No sé si alguien quiere aportar algo más al respecto. Yo, Alberto, sumando un poco a lo que vos planteás, es el tema que nosotros recién estamos entrando en el otoño-invierno, en los días fríos,
en donde es probable que las tasas de multiplicación sean más altas. Así que tener en cuenta eso también, no pensar que ya está, que estamos bien, que la tasa de multiplicación es baja, sino contar que eso hay probabilidad de que sea más alto en estos días. Así que mantener la cuarentena, cuidarse, porque el gran problema es que se sature el sistema de salud. Ahí es donde los casos ya no hay dónde tratarlo. Es un poco. Tal cual. Entonces, nosotros hasta el momento estuvimos trabajando con las definiciones de fuerza, las definimos como un vector, y definimos los tipos de fuerza, de contacto, de acción a distancia, y vimos 5 casos puntuales que son con los que en esta primera parte de la asignatura vamos a trabajar. Así que hasta el momento lo que hemos trabajado fueron con los vectores de fuerza, los cuales aprendimos a representarlos gráficamente, a sumarlos, a sacar una resultante. Vimos que la situación de equilibrio nos pedía entonces que la sumatoria de fuerzas fuese nula, y sobre ello fue sobre lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. En lo que sigue, vamos a empezar a trabajar con, no solo nos va a importar el vector fuerza, sino que va a entrar en juego otro tipo de vector, que es el vector posición. ¿Sí? El vector posición es el vector que nos permite señalar dónde está posicionado, dónde está situado algunos objetos. Cuando uno dice dónde está la botellita de agua y dice ahí, lo señala, entonces de alguna manera implícitamente uno está utilizando un vector para posicionarlo. Esos vectores se pueden escribir en términos de componentes en un sistema cartesiano. Uno puede saber que la posición de algún objeto P está a 5, por ejemplo, metros en una dirección de algo, y a 3 metros en una dirección perpendicular de algo. Por ejemplo, si uno está situado en un punto y dice, bueno, aquel objeto está a 5 metros hacia el norte y 3 metros hacia el oeste, por ejemplo, por decirles algo. O puede ser que esté en menos 3, podría significar hacia el sur, menos 3 metros hacia el sur y 4 hacia el oeste, por darles un ejemplo, ¿no? Siempre hay que tener presente que por ser vectores, ellos tienen magnitud, dirección y sentido. Como siempre, la dirección es la dirección de la recta que contiene al vector, el sentido es hacia dónde está apuntando ese vector, esa flecha, y la magnitud tiene que ver con el módulo de este vector, que, como habíamos visto en la primera clase, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Este es un caso simple, porque con este vector podemos calcular las componentes al cuadrado. Esta da 9, esta da 16 al cuadrado. Si las sumamos, nos va a dar 25, o sea, la suma
de las componentes al cuadrado es 25, y si ahora tomamos la raíz, nos da 5. Quiere decir que la magnitud o el módulo de este vector es 5, quiere decir que en términos de distancia que solemos usar, este punto Q está a 5 metros del origen del sistema de coordenadas. Análogamente, si tuviésemos la magnitud del vector y tuviésemos el ángulo de inclinación, lo que define la dirección y el sentido, entonces podemos proyectarlo como lo hacemos usualmente con las funciones trigonométricas según el ángulo que se nos esté dando. Bien, ¿por qué nos interesa ahora el vector posición? Porque lo que queremos hacer nosotros es empezar a dejar de considerar el objeto como un objeto puntual, esa reducción que hacíamos de tener un bloque y lo llevábamos a un punto. Queremos ahora empezar a considerar cómo está distribuida esa masa, pero también queremos tener la posibilidad de llevarlo a un punto, pero considerando cómo es esa distribución. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a considerar el centro de masa. ¿Qué va a ser el centro de masa? Va a ser una magnitud, un vector, que nos va a definir la posición promedio de la masa del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros inicialmente, cuando teníamos algún bloque, decíamos, bueno, supongamos que este bloque lo reducimos a un punto en el centro geométrico de ese bloque. Pero eso es solo cierto si la distribución de masa de este bloque es uniforme. Si este bloque tuviese una parte más pesada en un costado que en el otro, entonces seguramente esta posición promedio de la masa no va a estar en el centro geométrico, sino que va a estar corrida hacia uno de los extremos. Y eso es lo que mide el centro de masa. En términos matemáticos tiene una expresión que nos dice que si tenemos ahora masas puntuales, entonces tenemos que calcular este producto y esta suma. La masa 1 por la posición en X de la masa 1, más la masa 2 por la posición en X de la masa 2, y así con todas las masas que tengamos, dividido la sumatoria de todas esas masas. Esto hacemos tanto para la coordenada X, como para la coordenada Y, como para la coordenada Z, si trabajáramos en 3 dimensiones. Nosotros en general nos vamos a reducir a casos de 2 dimensiones. Entonces esto nos va a definir la posición del sistema reducido a un punto, pero ya no considerando solo la geometría del objeto, sino su distribución de masa. Ahora vamos a hacer, en la próxima transparencia, vamos a dar un ejemplo. Ahora bien, existe otro concepto ligado al centro de masa, similar al centro de masa, que nosotros lo vamos a usar prácticamente como sinónimo. Y es el de centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Bueno, como dice ahí, es el punto donde puede considerarse concentrada toda la masa de un sistema y que allí actúe la fuerza pesa. Ustedes a priori me van a decir, pero
cuál es la diferencia con el centro de masa. Y el centro de masa también de alguna manera me dice cuál es la posición promedio de la masa. Y entonces yo podría considerar como que tengo toda la masa en ese punto. Bueno, hay un detalle. La fuerza de gravedad, estrictamente, algo lo comentamos en la clase 2, estrictamente varía con la posición respecto de la superficie de la Tierra. A medida que nos alejamos, hay cada vez menos atracción gravitatoria, cada vez menos fuerza por la gravedad sentida. Entonces, si uno considera objetos muy altos, muy extendidos en el espacio, ellos van a estar sometidos a fuerzas gravitatorias distintas. Entonces allí el centro de masa y el centro de gravedad no van a ser iguales. Esas cosas ocurren, por ejemplo, para hablar de casos mundanos, no cercanos, pero mundanos, en todas aquellas torres que tienen más de 400, 450 metros, que existen en Estados Unidos, en China, en Malasia, en India. En todas esas torres se pueden hacer cálculos precisos y se ha demostrado que el centro de masa no coincide con el centro de gravedad. El centro de gravedad está un poco más abajo que el centro de masa. ¿Cuánto más abajo? 2 centímetros, 3 centímetros. 2 centímetros, 3 centímetros en 500 metros. Es muy poca la diferencia, pero existe. Para nosotros, que vamos a trabajar en la superficie de la Tierra, con objetos pequeños, con distribuciones de objetos pequeños, para nosotros hablar de centro de masa y centro de gravedad va a ser lo mismo. Y esto se los digo porque en la medida que ustedes avancen consultando las fuentes bibliográficas, avancen consultando otras fuentes que pueden encontrar en internet, en YouTube, en algunos casos les van a hablar de la fuerza aplicada en el centro de gravedad, en otros en el centro de masa, y les puede generar algún tipo de confusión. Sepan entonces que ambas cosas, ambos conceptos, van a ser tratados como sinónimos. Bien. Dicho esto, entonces, avanzamos y vamos a un ejemplo. Tratamos de hacer una cuentita en términos de esta expresión que teníamos puesta acá, de cómo calcular el centro de masa, al menos en una coordenada, con una distribución de 2 partículas. Supongamos que tenemos 2 partículas de distinto peso. Si fuesen del mismo peso las 2 partículas, ya sean 2 bloques de 10 kilos, o 2 bloques de 2 kilos, o 2 bloques del peso que, con la masa que fuese. Pero igual, el centro de masa, al ser la posición promedio de las masas, daría a mitad de distancia de ambos bloques. Y eso lo pueden hacer ustedes. Prueben de calcular el centro de masa cuando tienen 2 masas iguales. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular el centro de masa con 2 masas que tienen una marcada diferencia y vamos a ver cuál es la posición terrestre. Para ello, lo primero que hacemos es situar un sistema de coordenadas. En este caso, lo que yo elegí es el sistema de coordenadas, ponerlo a mitad de distancia entre ambas masas. O sea, separado 1,5 metros de cada una de ellas, si ambas masas tienen una separación de 3 metros. Entonces,
calculo la fórmula que veíamos en la transparencia anterior. 2 kilos para la masa esta por 1,5 metros, que es la distancia desde el origen a la posición de la masa, más el valor de la otra masa, 10 kilos, por ahora menos 1,5 metros, porque la posición está en el eje negativo de la Z. Y a eso lo divido por la suma de las masas, 2 kilos más 10 kilos. El resultado de eso es que tengo 3 kilogramos por metro menos 15 kilogramos por metro en el numerador y en el denominador 12 kilogramos. Si realizo esa suma, tengo ahora menos 12 kilogramos metros dividido 12 kilogramos. Cancelo entonces tanto los kilogramos como el 12 y me queda menos 1 por metro. Quiere decir que la posición del centro de masa va a ser menos 1 metro. O sea, va a estar ubicado aquí. ¿Sí? Esa es la forma de calcular, de aplicar esa expresión para determinar el centro de masa de una distribución de bloques, en este caso. Si yo tengo una distribución uniforme de masa en figuras que son geométricas, que tienen una simetría dada, entonces de seguro el centro de masa va a estar en el centro geométrico, lo que decíamos hoy del bloque de madera, ¿sí? Que lo suponíamos uniforme. En el caso del cubo va a estar en donde se crucen las diagonales de los vértices. En el caso de la esfera va a estar en el centro de la esfera. En el caso del cilindro va a estar sobre el eje de simetría del cilindro a mitad de altura. Lo mismo con el disco. Si tenemos un disco va a estar sobre el eje de simetría y a la altura del disco. Y lo que tenemos que destacar es que, como acabamos de calcular, el centro de masa no necesariamente tiene que estar dentro de las masas que conforman el sistema. En el caso de una rosca, un anillo, una dona, como lo quieran llamar, el centro de masa está en el centro de ese anillo sobre el eje de simetría. ¿Sí? Esto es una cosa importante a destacar, que a veces, por más que la definición y por más que cuando uno trabaja con algunas masas está claro que la posición es alguna posición en el espacio, a veces cuando se trabaja con distribuciones uniformes y masas con alguna simetría, genera confusión el hecho de que esté fuera de la distribución de masas. Pero no hay ningún inconveniente. Puede estarlo. Un caso particular a considerar, una figura que tiene cierta simetría, pero que no es trivial. La posición del centro de masa es la del triángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, el centro de masa se posiciona medido respecto del ángulo recto, que aquí está señalado con este símbolo. La posición del centro de masa está a 1/3 de la base y 1/3 de la altura. Y esto ya es suficiente para identificar la posición del centro de masa de cualquier triángulo. Porque cualquier triángulo, ya sea isósceles, ya sea escaleno, puede reducirse a un par de triángulos rectángulos. Entonces, si uno tiene una figura triangular escalena, puede transformarlo en 2 triángulos rectángulos y puede identificar la posición del centro de masa de cada uno de esos triángulos.
¿Y cómo trabaja después? Como si cada una de ellas fuese una partícula con la masa de esos triángulos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando uno tiene que calcular el centro de masa de figuras regulares, que tengan una distribución de masa uniforme, y aún siendo huecas se puede hacer, ahora lo vamos a hacer, lo que ustedes pueden hacer primero es determinar la posición del centro de masa de cada una de estas figuras, y después considerarlas, reducirlas a un punto a cada una de ellas, y calcular entonces la posición del centro de masas de esa distribución de puntos con masas dadas. ¿Sí? Después en la práctica van a ejercitar con más casos. Si ustedes quieren pueden trabajar también, ejercitarse como ejercicios adicionales con estos que están acá en la clase. Inclusive, para considerar los casos en los que tenemos una distribución uniforme con un hueco, ahí hay un truco, que es considerar que este hueco tiene una masa negativa. Es decir, si ustedes tienen una distribución uniforme de masa de este círculo, calculan cuál es la masa de todo este círculo, calculan cuál debería ser la masa de este pequeño círculo, y entonces ahora calculan la posición de los centros de masa como si tuviesen toda la masa de este círculo grande reducida a este punto, y toda la masa de este hueco reducida a este punto, y considerando que esa masa sea negativa. Y de esa forma pueden calcular entonces la posición del centro de masa de una figura hueca. Pues bien, ¿hacia dónde va apuntando todo esto? A que nosotros sepamos manejar lo que llamamos las fuerzas no concurrentes. ¿Qué quiere decir estas fuerzas no concurrentes? ¿Qué es considerar fuerzas no concurrentes? Hasta ahora nosotros supusimos que todas las fuerzas actuaban sobre un punto. Si bien nosotros identificábamos cuando hacíamos los dibujos sobre los bloques, que la normal actuaba en la interfaz de las superficies, el peso lo considerábamos en el centro geométrico del bloque, la tensión actuaba por ahí sobre una punta del bloque, sobre un extremo del bloque. Después todas esas fuerzas las llevábamos a un diagrama de cuerpo libre y suponíamos que todas actuaban sobre el mismo punto y las poníamos todas en el origen de nuestro sistema de coordenadas. Suponíamos que todas las fuerzas eran concurrentes. Ahora bien, ese no es exactamente el caso. ¿Estaba mal lo que hacíamos? No. Ahora vamos a ver, vamos a aclarar para qué situación, para describir qué situación. Lo cierto es que uno tiene que empezar, quiere ir avanzando en el análisis de las situaciones, a considerar que las fuerzas no se aplican todas sobre el mismo punto del objeto. En ese caso, en adelante, vamos a prestar atención a dónde se aplica cada una de las fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reducimos todo a un punto, sirve para estudiar la situación traslacional del objeto. En nuestro caso, es el equilibrio traslacional. Decíamos, si la sumatoria de fuerzas
sobre el objeto es nula, quiere decir que el objeto o está en reposo o se estaba moviendo con una velocidad constante. Nosotros no nos metimos mucho con el tema de la velocidad, nos quedamos las situaciones de equilibrio en reposo. Si todas las sumatorias, si todas las fuerzas suman 0, entonces el cuerpo está en equilibrio traslacional. Ahora bien, las fuerzas pueden sumar 0, pero, como se ejemplifica acá, estar aplicadas en puntos distintos. Y eso va a dar cuenta de la rotación del objeto. Nosotros en particular, como en toda esta asignatura tratamos situaciones de equilibrio, nos vamos a centrar en las situaciones de equilibrio rotacional también. Pero vamos a ir empezando a hablar de qué quiere decir que estas fuerzas puedan causar la rotación de algo. ¿Sí? Claramente, si ustedes tienen un objeto y le aplican fuerzas, como está indicado allí en esta figura, el objeto va a tender a rotar, y creo que eso yo se lo puedo mostrar, como les muestro con el celular. Si yo aplico las dos fuerzas, como dice ahí, el celular va a tender a rotar. ¿Sí? Distinto si yo las aplico concurrentemente, las dos fuerzas sobre con la misma dirección, pero sentidos opuestos, el objeto no se mueve, ni rota. Pero, si yo ahora las aplico en distintos puntos, el objeto tampoco se traslada, pero sí está rotando. ¿Sí? Eso es lo que pretende diferenciar la situación de fuerzas concurrentes y no concurrentes. Rubí. Y por ahí le podemos mostrar con el bloque, cómo sería aplicando la fuerza en la parte más alta del bloque, cómo tendería también a volcarse. Sí, eso es un ejemplo que después lo vamos a ver bien hacia el final para entender por qué se tumban las cosas. ¿Sí? Pero tiene que ver con esto. Si yo sostengo el bloque acá para que no se traslade, yo lo que voy a hacer es hacerlo rotar. ¿Sí? Si yo dejo que el bloque se traslade, le aplico una fuerza y en principio no se rota. Si yo le pongo acá un pivote, cuando le aplico la fuerza, lo que hace el bloque es rotar. Y lo que vemos es que si yo se lo aplico en la misma dirección donde está pivotando, el bloque ni se mueve, pero tampoco rota. ¿Sí? No se traslada ni rota. Ahora para el final vamos a ver un poco por qué las cosas se tumban, se vuelcan. Bueno, entonces vamos a ir avanzando en conceptualizar, así como al principio del curso tuvimos que conceptualizar qué quería decir una fuerza, qué era una fuerza. Ahora tenemos que conceptualizar algo que nos diga cuál es esa tendencia a rotar que tienen las cosas cuando le aplicamos una fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a interesar es, cuando aplicamos una fuerza, si sirve, si es buena para hacerla rotar. Como siempre, la fuerza es un vector. Entonces, va a interesar su magnitud, su dirección y su sentido. Pero ahora, además, va a importar dónde aplicamos la fuerza. Al ejemplo que sugería Rubí, y el pivot, no es lo mismo si la fuerza está aplicada aquí abajo, donde está el pivot, que si está aplicada aquí. Tampoco es lo mismo si la aplico así. ¿Sí? El punto de aplicación puede ser el mismo, pero cambia el efecto
que se tenga. ¿Sí? Entonces, empiezan a aparecer esas otras cuestiones, que no solo es la dirección, sino también el punto de aplicación. Lo que mide, lo que nos describe esa tendencia de una fuerza a hacer rotar un cuerpo, es lo que llamamos torque. Llamamos torque, lo pueden encontrar como torca, lo pueden encontrar como momento de una fuerza, como par de una fuerza. Son todos sinónimos. De hecho, creo que el que realmente está mal dicho es torque, porque es como se dice en inglés. Pero por alguna razón, en la física se usa mucho el torque. Pero van a ver que en los libros o en algunos videos, otras fuentes que puedan consultar, pueden hablar de par, de una fuerza, de momento, de una fuerza, de torca, y están todos hablando de lo mismo. ¿Sí? Lo que es importante tener en cuenta que este ingrediente nuevo que entra en juego, que es la posición del punto de aplicación de la fuerza, es importante, y es importante alrededor de qué punto se calcula el torque también. O sea, no solo importa, siendo al ejemplo, de nuevo, gracias Rui por el bloque, no solo importa dónde se está aplicando la fuerza, sino también importa respecto de qué punto estamos viendo que se rota. ¿Sí? Porque no es lo mismo si yo ahora mido desde acá y tengo la fuerza acá, ¿sí? No es lo mismo, porque el bloque podría desplazarse, o tiene alguna libertad para rotar o desplazarse, ¿sí? Entonces, importa mucho respecto de qué punto yo voy a calcular esa fuerza. Entonces, acá nos podemos plantear un caso. Como siempre, mucho de esto está sacado de la bibliografía del curso, entonces anímense, vayan al libro porque va a ser un buen complemento, o sea, de ahí están basadas las clases. Entonces nos podemos plantear una situación como esta, que es el ejemplo del libro, en el que dice, supongamos que tenemos tres fuerzas de igual magnitud, ¿cuál tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo apretado? El tornillo apretado lo está simulando acá con este hexágono. Entonces, cuando uno aplica una fuerza, con esta llave, tiene distintas opciones para aplicarla. La puede aplicar cerca de donde está la cabeza de la llave, la puede aplicar más en el extremo, perpendicularmente, la puede aplicar en la dirección de la llave. Creo que un poco esto tal vez a algunos les pueda resultar una situación cotidiana, familiar, ¿no? No sé si ahí se llega a ver. Yo acá lo que hice fue como para ejemplificar, conseguir un bulón de estos. ¿Saben de qué es esto? ¿Para dónde se usa esto? ¿Brenda? No sé. ¿No? Ah, está parecido. ¿Nadie sabe? Esto se usa en los durmientes de las vías del tren. Vieron que las vías son dos rieles metálicos y debajo de ellos, no me acuerdo si es metro y medio, va lo que se llama durmiente, que es una madera muy, muy robusta, hoy día se usan de hormigón, y entonces los rieles se sujetan a esas maderas con estos tornillos. Entonces, lo que yo quería era simplemente mostrarles que es la situación cotidiana que se puede dar de tener un tornillo y tener que aflojarlo, ¿no?
Entonces, cuando uno va a aflojar, coloca la llave y lo que hace es fuerza para aflojar. Y por ahí, si no lo notaron, traten de probar. A veces uno tiene la tendencia a agarrar la llave como bien cerca de acá, porque es más firme, pero lo que ocurre es que a veces para poder aflojar el tornillo, necesita agarrarla más del extremo. Y lo que vamos a ver es que justamente no es lo mismo aplicar la fuerza acá que aplicarla más en el extremo. Vamos a poder realizar más torque. También puede ocurrir a ustedes, puede haber ocurrido si fueron un taller mecánico, de ver que el mecánico tiene que aflojar un tornillo y no lo consigue aflojar, entonces dice, voy a agarrar una llave más grande. ¿Sí? ¿Ven? Y entonces a veces uno tiende a pensar, claro, como la más grande es más pesada, porque es cierto, es más pesada, es más gruesa, como es más pesada, va a permitir aflojar más. No, no es el hecho de que sea más pesada lo que permite aflojar, sino es el hecho de que tiene un mango más largo. Esta distancia es mayor. Entonces nos va a permitir hacer más torque. Como nosotros necesitamos aplicar mucha fuerza aquí, todo esto necesita ser más robusto para soportar esa fuerza y que no se nos doble. ¿Sí? Por eso es la estructura que tiene. Por eso son de esta forma, que son más angostas, pero más anchas en la dirección que se aplican las fuerzas. Para que no se doble. No se doble esto, así, no se doble, cuando nosotros aplicamos las fuerzas. ¿Sí? Alberto, La idea. Rui. sí que por ahí lo han visto los chicos en algún taller o con alguna pieza, alguna máquina grande. En algunos casos por ahí lo que se hace es agregarle un caño justamente a esa llave para aumentar la longitud de donde se hace la fuerza. Exactamente. Eso es lo que a veces se hace. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo que plantea esa situación. Me río porque algunas cosas parecen como preparadas, me voy adelantando. Digamos, pero no, lo cierto es que no. La verdad que nos ha cambiado un poco la dinámica, y yo termino de preparar las clases medio el fin de semana, y en general no llegamos a comunicarnos con Rui, pero sí, de alguna manera, como ven, vamos pensando en la misma dirección, y la idea es tratar de ejemplificar con situaciones que nos resultan cotidianas. No sé si a ustedes les ha pasado de ir a algún baño de alguna casa, o en la cocina de alguna casa, y que tienen esas canillas donde para abrir y cerrar son casi redondas, apenas tienen una marquita de alguna moldurita para girar. Y no sé si han notado que por ahí es como re difícil, sobre todo si tenés la mano media mojada, es como que cuesta un montón. Ahora, si en otra canilla tienen la forma en cruz, por ejemplo, claramente es mucho más fácil abrir y cerrar esas canillas, porque ustedes pueden aplicar la fuerza, la pueden aplicar en un punto donde se hace más efectivo, ¿sí?
Así que esos son algunos de los ejemplos que les quería hacer notar. Habíamos cerrado con el ejemplo de las fuerzas, de cómo aplicábamos la fuerza para desenroscar un tornillo. Comentábamos entonces lo que intuitivamente siempre hemos trabajado, que es aplicar la fuerza lo más lejos posible del eje de rotación para hacerla más efectiva. Es lo que va a tener que ver justamente con este torque. De hecho, algo que también claramente sabemos es que si aplicamos una fuerza en la dirección de la llave apuntando hacia el eje de rotación, claramente no conseguimos desatornillar el tornillo. Entonces vemos que no solo importa la magnitud de la fuerza, sino la dirección en la que esté aplicada y la posición en la que está aplicada respecto, como siempre, de un eje de rotación dado. ¿Sí? El resultado de todo esto es que el torque también va a resultar ser un vector. ¿Sí? El torque va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. En nuestro caso, solo vamos a considerar rotaciones que estén en un plano, y entonces el resultado de ello va a ser que el vector torque va a tener una dirección que va a ser perpendicular al plano. No nos vamos a meter en la matemática de esto porque excede al curso, pero sí es importante saber que es un vector y que como vector va a tener una dirección perpendicular al plano de rotación. A que llamamos plano de rotación. Volvemos al ejemplo entonces del bloque. Y si nosotros tenemos ese punto O, donde ponemos un pivot al bloque y aplicamos una fuerza para que esto rote, el plano de rotación va a ser el plano de esta cara del bloque. ¿Sí? Al rotar así, va a haber un torque que va a tener una magnitud que va a ser perpendicular a este plano. ¿Sí? Ahora vamos a ver, en breve, cómo definir el sentido de ese torque. Entonces lo que quiere decir es eso. Para nosotros rotar en un plano va a ser esto. O sea, no vamos a considerar una rotación que rota en un eje y en otro simultáneamente. Solo van a rotar sobre un eje. Entonces, rotamos en un plano. Y perpendicular a ese plano va a estar el vector del torque. Por el momento no. Bien. Y al ser un vector, como todos los vectores, se pueden sumar. Entonces va a haber un torque total que va a ser el resultado de la suma de todos los torques ejercidos por cada una de las fuerzas. ¿Sí? Así como consideramos la fuerza neta, la fuerza total, la suma de las fuerzas, vamos a considerar el torque neto o el torque total. Una forma de saber hacia dónde apunta el torque es utilizando los dedos de la mano derecha en la dirección
vector R, que es el que señala el punto de aplicación de la fuerza, y girar los dedos en la dirección del vector F, en el sentido, no solo en la dirección, sino en el sentido del vector F. Entonces, el pulgar va a apuntar, estirado, va a apuntar en la dirección y sentido del vector torque. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos el caso del tornillo y queremos aflojar el tornillo, entonces, utilizando la mano derecha, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Déjenme ver si lo podemos ejemplificar acá con la llave. Vamos a... Esto está puesto así, es algo tipo una goma espuma, como para que podamos ejemplificar más fácil. Supongamos que tenemos entonces la llave aquí y que nosotros queremos, como dice ahí, desenroscar el tornillo. ¿Sí? Si queremos desenroscar el tornillo, ahí yo tengo que aplicar una fuerza en este extremo. La fuerza la tengo que aplicar hacia allá, como yendo hacia ustedes. ¿Sí? Acá me tengo que cruzar y aplicar con la mano izquierda. Lo que yo voy a hacer es esto. ¿Sí? Así que la fuerza está aplicada hacia ustedes. Yo posiciono los dedos de la mano derecha, la derecha de este lado, fíjense siempre, no la del otro. La mano derecha. Posiciono mis dedos en la dirección que apunta hacia donde está aplicada la fuerza y giro los dedos en la dirección de la fuerza. La fuerza está aplicada hacia allá, hacia ustedes, así que giro mis dedos hacia ustedes y entonces el pulgar indica la dirección del vector torque. En este caso entonces el torque apunta hacia arriba. Si yo ahora voy a aplicar la fuerza al revés, y yo ahora quiero ajustar el tornillo, tengo que aplicar la fuerza hacia, alejándome de ustedes, ¿sí? Hacia el lado de la pared que está al fondo. Entonces yo la fuerza la aplico para este lado, para poder atornillar. Entonces para hacer esto, de nuevo, para saber hacia dónde apunta el torque, yo tengo que posicionar la mano derecha. Voy a soltar la llave. El año pasado quedé 3 días en cama después de hacer esto. Vamos a ver cómo me sale. Igual les puedo seguir dando clases desde casa ahora, así que no se preocupen, no zafan del curso. Sitúo los dedos en la dirección de donde se va a aplicar la fuerza, que era en este punto, hacia ahí, y los giro hacia donde se aplica la fuerza, que era hacia adentro. Cuando los giro, la mano me indica hacia dónde va el torque. ¿Bien? Eso es lo que se está explicando en esta figura. Los dos casos de cuando uno aplica una fuerza para ajustar o desajustar un tornillo. Si nos vamos de nuevo al ejemplo del bloque, yo aplico la fuerza aquí, esto gira así, entonces fíjense que yo para aplicar esto tendría que situar los dedos apuntando en la dirección en la que se aplica la fuerza. Y ahora rotar en la dirección de la fuerza, que es hacia allá,
Y si roto hacia allá, lo que me indica es que el torque apunta hacia adelante, hacia ustedes, en este caso. ¿Sí? Bueno, es un poco de práctica. Hay otra forma de definir hacia dónde apunta, porque de alguna manera uno tiene que además asignarle un signo, como pone siempre un sistema cartesiano, y dice, bueno, el que va hacia arriba es el positivo y el que apunta hacia abajo es el negativo, ¿no? Están en la misma dirección, pero uno es positivo y el otro es negativo. Otra regla tiene que ver con si la rotación es horaria o antihoraria, en el sentido de cómo rotan las agujas del reloj. Pero como últimamente todos usan relojes digitales, muchos no saben qué quiere decir eso, de cómo rotan las agujas del reloj, porque nunca vieron un reloj de agujas. Entonces por eso me pareció que esta era una forma alternativa y siempre vigente, porque todos han visto una mano derecha. Entonces creo que esa es la ventaja que tiene este método respecto del otro, ¿sí? Pero son los dos igualmente válidos, ¿sí? Las rotaciones antihorarias serían las que son positivas, que apuntan hacia arriba. Las horarias, como es el caso que tenemos aquí, son las rotaciones negativas y apuntan hacia abajo. Cualquiera de los dos métodos sirve para determinar la dirección, el sentido del vector torque. Bien, vamos entonces ahora, ya lo hemos definido cualitativamente, hemos visto que depende de la distancia, depende de cómo aplique la fuerza, depende de la dirección de esa fuerza, de cuál es la magnitud. Bueno, ahora hay que reunir todas esas cuestiones para cuantificar el torque. Es decir, ¿cuál es la magnitud de un torque si yo tengo una situación dada? Por ejemplo, tengo una palanca, ya sea para lo que fuere esa palanca. Una palanca y le aplico una fuerza a una distancia R, que la señalo con un vector R, y esa fuerza aplicada forma un ángulo φ con la dirección de este vector R. ¿Cuál es el torque? ¿Cuánto vale? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Y si nos basamos en la definición vectorial del torque, lo que nos dice es que el mismo vale. Se calcula como el módulo del vector que señala desde el punto que yo quiero calcular el torque, señala el punto de aplicación de la fuerza, el módulo de ese vector, por el módulo de la fuerza aplicada, por el seno del ángulo entre ellos dos. Fíjense que uno a primera vista puede ver que si yo no cambio la distancia del punto de aplicación de la fuerza, si yo no cambio la magnitud de la fuerza, pero sí cambio el ángulo, el torque me cambia. De hecho, si yo aplico la fuerza en la misma dirección que el vector R, el ángulo φ va a ser 0 y por lo tanto el torque va a ser nulo, que es un poco lo que hoy veíamos con el ejemplo de la llave. Nosotros lo veíamos aplicando una fuerza hacia el tornillo, esto sería como una fuerza en la dirección contraria del tornillo, lo único que consigo es sacar la llave de su lugar y quedármela en la mano, pero no lo voy a desatornillar. Eso es un poco lo que nos está diciendo. Otras interpretaciones de esto. Bueno, también podemos pensar en lo que se llama el brazo de palanca.
¿Qué es el brazo de palanca? Es proyectar la línea, la recta que contiene la fuerza, hasta que pasemos por la situación en la que podemos trazar una recta perpendicular entre el punto respecto del cual yo estoy midiendo el torque y la proyección de esa recta, la continuación de esa recta. Esa distancia, que es cuando se da que ambos segmentos son perpendiculares, esa distancia se le conoce como brazo de palanca. Y ese brazo de palanca, si ustedes se fijan, la forma de calcularlo es considerando que de este triángulo rectángulo que se forma aquí, este ángulo es igual a este por ser opuestos por el vértice. Entonces, considerando el ángulo φ ahora en este rectángulo, teniendo en cuenta que en este triángulo, perdón, teniendo en cuenta que esta hipotenusa tiene un módulo R, entonces la longitud de este brazo de palanca va a ser R por el seno de φ. Entonces, de la misma manera, resulta que al torque lo podemos calcular como el brazo de palanca por F, que en definitiva termina siendo R por F por el seno de φ. Es la misma, obviamente, es la misma magnitud, pero razonada, definida desde otro punto de vista, desde una cuestión operativa de cuánto es el torque que yo puedo hacer considerando esa misma fuerza, pero ahora aplicada con un ángulo perpendicular. ¿Sí? Cambia la distancia, aplico la misma fuerza. Finalmente, hay otro punto de vista, que es descomponer esta fuerza en una componente que esté en la misma dirección del vector R, una componente radial se le llama, y otra componente que esté en la dirección tangencial al vector R. Fíjense ahora que si uno considera cuál es el torque que genera cada una de esas componentes, lo que vemos es que la componente radial no produce torque, porque el ángulo entre la componente radial y la componente y el vector R es cero. Así que esta componente radial no genera torque. ¿Qué lo sabíamos? Aplicar una fuerza en la misma dirección en la que yo estoy señalando el punto de aplicación y que contiene al punto de rotación, al eje de rotación, no genera torque. Por otro lado, la fuerza, la componente tangencial, sí genera un torque, y ese torque, pensándolo en términos del brazo de palanca, fíjense que yo ahora tengo que esta componente tangencial es perpendicular a la dirección del vector R, lo calcularía como el módulo de R por la componente tangencial, que no es más ni menos que F por el seno de φ. O sea que, en términos de la definición anterior, tengo una definición práctica que me dice que el torque es R por la componente tangencial de la fuerza, que nuevamente termina siendo R por el seno de φ por F, que es igual a las otras definiciones. Claramente, la magnitud de un torque es una sola, pero de acá vemos que hay distintas formas de llegar a esa magnitud, distintas formas de razonar, distintas formas de calcular ese torque. ¿Por qué uno le comenta esta forma?
porque todas son válidas y dependiendo del problema, a uno le va a convenir aplicar una u otra definición, o dependiendo de lo que uno visualice de un problema, le va a resultar más cómodo aplicar una u otra definición. Todas son válidas, todas. En definitiva, son el módulo del vector que señala la aplicación, el punto de aplicación de la fuerza, por el módulo de la fuerza o por el seno del ángulo. Bien, entonces acá quería ir a un problema que va en la dirección de lo que planteaba Ruby y cuenta algo personal, ¿no? En estas épocas de cuarentena uno se pone a hacer de todo en su casa y yo quería hacer de plomero. Entonces quería aflojar unos caños de agua. Y como con la fuerza que hacía no conseguía aflojarlos, le agregué un tubo en el extremo de la llave y le apliqué toda mi humanidad encima de eso. Y bueno, entonces ahí están los datos de cómo era la llave, la distancia del centro de los caños al punto donde actúa el peso era de 0,8. El mango y el tubo forman un ángulo de 19 grados con la horizontal, y la idea es que calculemos la magnitud y dirección del torque que apliqué a esa junta de caños, ¿no? Considerando toda mi humanidad de los 915 minutos. Bueno, ahí hay un esquema de cómo es la situación. ¿Dónde está esa fuerza aplicada? Acá dice 900 newton, no. Yo puse 915 acá, la figurita quedó 900. La distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación, y acá nos da un ángulo entre el vector que señala el punto de aplicación de la fuerza y la horizontal. ¿Se anima alguno de ustedes, alguna de ustedes, a decirme cómo calcular el torque? ¿No? La letra griega con la que se escribe el torque es tau, es por convención en general para diferenciar de la tensión y de otras situaciones se usa la letra griega tau. Y bueno, yendo a la definición anterior, a mí se me ocurre que podemos usar el brazo de palanca, usar esta distancia proyectada con la dirección de la fuerza y formar un triángulo rectángulo y entonces calcular esta longitud. A ver, yo les voy a trazar una recta para que vean a lo que me refiero. Esta dirección y voy a continuar la proyección de la dirección de aplicación de la fuerza. Entonces, tengo ese triángulo rectángulo que me dejara girarlo, correrlo, lo podría poner así, medido desde el centro
desde el centro del caño hacia el punto de aplicación de la fuerza. Acá me dice Manuel si es 0,80 por F por el seno de 19 grados. Eso es lo que él propone. Fíjense que la definición del brazo de palanca nos exigía calcular esta distancia, ¿no? La que estaba comprendida entre la dirección de aplicación de la fuerza y el eje de rotación. Si yo quiero saber esta distancia y conozco este ángulo y conozco esta distancia que vendría a representar la hipotenusa del ángulo, ¿cómo calculo la longitud de este segmento adyacente al ángulo? Manuel proponía con el seno. Si yo utilizara el seno, estaría calculando este segmento. ¿Sí? Por eso les decía, les doy todas las formas que ustedes tienen para razonar el torque y ustedes adapten en función de los datos que tienen y de la que les resulte más cómodo aplicar. La que resulta más cómodo aplicar es la del brazo de palanca, la de esta longitud, ¿no? La habíamos llamado L, a esta longitud. La podemos poner con otra ahí, L. Le podemos poner mayúscula para que se note mejor. La habíamos llamado L. Y habíamos dicho que el torque, entonces, era L por F. ¿Y cuál es la longitud de L? Bueno, es el lado cateto adyacente a este ángulo. Entonces va a ser 0,8 metros por coseno de 19 grados. Y eso multiplicado por este. Alberto, Dime. sí, por ahí la confusión está con el ángulo que se tiene en cuenta. Si es 19 o el ángulo que forma el peso con la llave. Que por ahí en el ejemplo anterior, por eso era el seno, por ahí por ahí se confunde con eso, Manuel. Sí, yo tengo en claro la confusión. Tal cual. Pero por eso hay que prestar atención que la definición del brazo de palanca es L por F. Y habrá que calcular L con los datos que tenga. ¿Sí? En el caso anterior, vamos a sacar todas estas. Se utilizaba este ángulo porque era el que teníamos. Pero la definición es L, el brazo de palanca, por F. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, ahora el ángulo que tenemos, por señalarlo ahí en el... Vendría a ser este. Tenemos el complemento. Claro. ¿Sí? Entonces, se nos cambia seno por coseno. Esa es la situación. Eso es lo que diferencia un cálculo del otro. Ahora podemos pensar
también en identificar cuál es el ángulo que hay entre la fuerza y el vector que señala el punto de aplicación de la fuerza. Esperen que me dejó a pata esto. Ahí. Ahí aparece. Ah, ahí está. Fíjense, por ejemplo, si yo lo quiero calcular utilizando la definición del ángulo entre ellos, ¿no? Yo tengo que el vector que señala el punto de aplicación de la fuerza es este. Si yo continúo ese vector, tengo esta dirección. Entonces a mí, para aplicar el concepto de módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo, yo tengo que averiguar cuánto vale este ángulo. ¿Sí? Para yo averiguar cuánto vale este ángulo, lo que puedo hacer es trazar una perpendicular a la dirección de este vector R, que estaría en la dirección tangencial. ¿Sí? Y darme cuenta entonces, como ya habíamos visto con el caso del peso en los planos inclinados, que este ángulo que está aquí es igual a este ángulo de acá. O sea, es de 19 grados. Si este ángulo es de 19 grados y este ángulo es de 90, porque es el cruce entre la dirección radial y tangencial, quiere decir que el ángulo que yo estoy buscando es de 90 más 19, es decir, 109 grados. Y ese sí es el ángulo que yo puedo usar para calcularlo por definición. Cuando digo por definición es en el sentido del módulo de uno por el módulo del otro por el ángulo entre ellos. Entonces yo puedo escribir tau igual a R por F por el seno de phi. Y eso entonces es 0,8 metros por la fuerza por el seno de 109 grados. Y entonces ustedes me dirán cómo se relaciona el coseno de 19 con el seno de 109. ¿Son iguales? ¿Son distintos? Jimena dice son iguales. ¿Alguien más que lo haya explicado? Da lo mismo. Sí, Brenda, Brian, confirma que son iguales. Exactamente. Sí. Es una propiedad del seno y del coseno, ¿no? Que el seno de un ángulo más 90 es igual al coseno de ese ángulo. ¿Sí? Pero entonces de esa forma ven que tanto calculándolo
a través Y del Alberto, brazo de palanca, como a través de la definición, van a llegar a la misma magnitud. ¿Alguien quiere decir algo? lo mismo que si tomamos el ángulo, el complementario al de 19, digamos que sería el ángulo que está abajo del pie, digamos, si tomamos el de 71, también con el seno llegaríamos al mismo valor. Exactamente. 90 menos 19, que sería 71. Exactamente. Para que vean que hay que ver qué ángulo tomamos para ver si usamos seno o coseno, no es que hay que usar solamente seno, que no se queden con eso. Exacto. Tienen que ver cuál es la información que tienen disponible y entender cuáles son los conceptos detrás de cada uno. Uno es el brazo de palanca. Es esta distancia, la distancia perpendicular a la recta de aplicación de la fuerza, por ejemplo. La otra es simplemente el módulo de la fuerza por la distancia al punto de aplicación de la fuerza por el ángulo entre eso. Chao, la calculan. Y la otra es la que habíamos visto de calcular la componente tangencial. Ustedes podrían acá también calcular la componente tangencial de la fuerza multiplicada por esta distancia. ¿Sí? Pero ahí tendrán que ver cuáles son los datos que ustedes tienen en el enunciado del problema o en la vida, en el problema que se les presente. ¿Sí? Esa es la idea de esto. Y finalmente nos falta definir cuál es la dirección. ¿Sí? Para ello, de nuevo, podemos usar la regla de la mano derecha. Si uno posiciona los dedos de la mano derecha en la dirección que señala el punto de aplicación de la fuerza y los gira ahora en la dirección de la fuerza, lo que va a ocurrir, yo lo hago mirando la pantalla, los aplico los posiciono en la dirección del punto de aplicación de la fuerza, el giro en la dirección de la fuerza, y el dedo gordo me señala a mí, está señalando como saliendo de la pantalla, así que uno podría decir que sobre el eje de rotación existe un torque que apunta en la dirección saliendo de la pantalla y cuya magnitud se calcula con alguna de estas expresiones que tenemos aquí. Para cerrar, así pasamos a algunos minutitos de consulta, al menos que al final hoy se hizo muy larga esta clase, pero tenía mucha intensidad de lo que había para contar. Es entonces finalmente cómo se relaciona el centro de gravedad con el torque, porque empezamos hablando de la posición, la usamos para calcular el centro de masa o centro de gravedad, después fuimos a las fuerzas no concurrentes, avanzamos con el torque, pero la pregunta es cómo se relacionan. Bueno, y para ello lo que tenemos que pensar es que si nosotros tenemos algún elemento dado, algún objeto, que tenga un volumen, sobre cada porción de él, cada pequeña porción que nosotros podamos separar de él, va a estar actuando la fuerza de gravedad. ¿Sí? Si lo dividiéramos en pequeñas masas, la fuerza de gravedad va a estar actuando sobre esa pequeña masa y vamos a tener el peso de cada una de esas masas. ¿Para qué nos sirve el centro de gravedad? Es para decir que es como si toda esta masa la concentráramos en algún punto, que no necesariamente tiene que ser el geométrico, como vimos, porque depende de cómo es la distribución de masas, ahí es donde entra en juego el centro de masa, y sobre ese punto podemos considerar que está aplicado el peso. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora sujetamos ese objeto respecto de algún punto que no está en la dirección en la cual actúa la fuerza peso? Lo que va a pasar entonces es que el objeto
va a rotar. Una forma de verlo es cómo rota este bloque si yo lo sostengo desde aquí y lo suelto, lo que hace es que rota. ¿Y hasta dónde rota? Hasta que se posiciona de manera tal que el centro de masa quede por debajo del pivote. ¿Sí? Ahí lo ejemplifica con una taza en el libro, pero básicamente lo que dice es, si yo tomo un objeto y lo hago rotar respecto de un punto, si ven acá lo estoy sosteniendo, si yo pudiese hacer un agujero y lo dejaría rotar, se posicionaría así, lo cierto es que básicamente ahora lo estoy sosteniendo solamente. Entonces, si yo trazara una línea, esa línea contendría al centro de masa del objeto. Si yo ahora lo agarro de otro lado y lo dejo rotar, también va a rotar de manera tal de que el centro de masa se posicione por debajo del punto del eje de rotación. Entonces, si yo tenía una línea que contenía el centro de masa y ahora trazo otra línea que también contiene el centro de masa, donde se crucen esas dos líneas, es donde va a estar el centro de masa, el centro de gravedad de nuestro objeto. ¿Sí? Pueden ver en la lista de reproducción de complemento, van a encontrar videos de complementos para toda esta clase y en particular van a encontrar uno muy lindo de Canal Encuentro, creo que se llama Proyecto G, Proyecto G, el programa de Canal Encuentro, en el cual lo conduce Diego Golombek, y tiene demostraciones muy lindas, muy bellas, de cómo incide el centro de gravedad en distintas situaciones de equilibrio. Se los recomiendo porque es realmente muy, muy, muy bueno. Nosotros, Alberto, dime. yo me estoy acordando que las figuras planas que teníamos las tengo yo, así que para la clase de consulta las traigo y por ahí mostramos un poco Sí, sí. más de las preguntas. Me las quedé yo, ahora que me estoy acordando. Buenísimo. Yo creía que estaban guardadas en el armario de la facultad, por eso ni las mencioné. Buenísimo si las tenés vos entonces, porque va a permitir... No las tengo ahora acá, pero para el miércoles las traigo, hoy me estaba acordando. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, listo, agendado para el miércoles esa demostración que tiene que ver justamente con eso, con cómo determinar el centro de masa. Y ahora para cerrar, les quería comentar algo del libro y mostrarle un poco con unos ejemplos esto de cómo incide el centro de gravedad en la estabilidad de las cosas. Acá pone el ejemplo de un auto con distintas inclinaciones y qué pasa si el centro de gravedad está contenido, el efecto, si el centro de gravedad y la acción de la fuerza, peso, está contenida dentro del apoyo de las ruedas, y qué pasa si está por fuera. Entonces fíjense que si está por dentro, respecto de este punto, esta fuerza de gravedad va a generar un torque para mantener el auto sobre el pavimento. Mientras si inclinamos más ahora el pavimento, el centro de gravedad queda por fuera y genera un torque que lo desestabiliza. Lo mismo ocurre si ahora tenemos la misma inclinación que al principio, pero pasamos de un auto a un camión, donde el centro de gravedad ahora, ya sea por su carga, por su distribución, está más alto, entonces con la misma inclinación el camión no tendría equilibrio. Entonces, como para cerrar esta clase, les quería mostrar unos ejemplos con el plano inclinado que tenemos acá, ejemplificando, por ejemplo, con el bloque. Yo al plano inclinado acá le puse una hoja de lija para que no deslicen las cosas que yo voy a poner y podamos ver el efecto de cómo actúa el centro de
de gravedad en estos casos. ¿Sí? Fíjense que si yo empiezo a levantar este plano inclinado, va a llegar un momento en el cual este bloque se va a tumbar. ¿Se vio? Existe un ángulo a partir del cual este bloque se tumba. Ahí. Ahí, yo aumento, bajo, aumento, se tumba. Quiere decir que aquí el centro de gravedad ya quedó por fuera del punto de soporte, que sería la base de este bloque. Fíjense que si yo ahora pongo el bloque así, en el lado más angosto, el ángulo para el cual se empieza a tumbar es menor, porque al ser más angosto, el centro de gravedad queda antes de la acción de la fuerza, del peso, queda antes por fuera del punto de rotación. ¿Sí? Fíjense que acá así se tumba, y si yo lo giro, no se tumba. Lo mismo lo pueden ver, yo acá lo que hice fue tomar un recipiente de jabón líquido, lo llené completamente de agua para no tener problemas. Ahí tiene una pequeña burbuja, pero para que no se me mueva, digamos, el centro de masa, porque el agua va a quedar siempre horizontal, ¿no? Cuando se inclina. Y fíjense que lo mismo, hay un ángulo a partir del cual se pierde estabilidad, y como tiene más bien una base rectangular, se tumba primero a una altura del otro. Finalmente, tengo acá un recipiente que es cilíndrico, ¿sí? Que también lo llené de agua para que tenga todo el peso uniforme. Y notamos entonces que existe un ángulo para el cual se empieza a tumbar y que no importa ahora, se me escapó, y yo ahora lo roto, ahí llego a la situación de equilibrio, ajusto el ángulo, no importa si yo ahora lo roto, no se tumba porque al ser cilíndrico tiene siempre la misma base para soportar la aplicación de la fuerza-peso sobre su centro de gravedad. Entonces esto era un poco lo que les quería contar. Como les dije, ya está en línea la lista de reproducción con videos de complementos, y en la práctica van a poder trabajar a partir del ejercicio 24 y hasta el ejercicio 31 inclusive. Bien, con eso concluimos la clase de hoy, la parte de los temas nuevos que introducíamos. Cuando haya queda claro que las consultas del miércoles, del viernes, o la consulta que quieran hacer en estos días, no tiene que ser estrictamente de lo que vimos en esta clase, ¿sí? Ustedes pueden consultar todo lo que hemos visto en el curso, no importa. Listo. ¿Sí? Si van a consultar el problema 21, del 30 o del 2, no importa. Pueden consultar de lo que quieran, ya sean en las consultas que hacemos por Zoom o en las consultas que quieran hacer por email, no hay problema. Si las clases van marcando un ritmo, sí hay un cronograma, y ese cronograma considera que para el 4 de mayo está previsto el parcial. ¿Verdad? ¿Qué ocurre para ese entonces? Pero la idea es llegar para ese entonces. Queda una clase más por delante, y después el resto del tiempo es para ejercitar.
Pero por ahí aclararles también que las consultas por mail las hagan en cualquier momento, que tanto vos como yo las contestamos en cuanto podemos, cualquier día, cualquier horario, que no esperen a la clase de consulta de miércoles o viernes. En cualquier momento que la hagan, nosotros, tanto vos como yo, las respondemos en cuanto podemos, lo antes posible. Exacto. Y no solo nos escriben para hacer alguna consulta específica, sino para cualquier situación que quieran atender, cualquier necesidad que tengan de esta asignatura, de otra, cualquier cosa que la facultad pueda atender alguna necesidad de ustedes, la facultad va a estar. Así que por favor comuníquense, si prefieren nos avisan y nos comunicamos, hablamos por teléfono, lo que sea. Estamos para lo que necesiten, no solo para lo específico de la asignatura, para lo cual estamos, y nos pueden escribir en cualquier momento, sino para cualquier otra situación que surja. Tanto de ustedes como para cualquier compañero, cualquier colega que ustedes tengan, cualquier situación que sepan, por favor, háganosla saber. Estamos viviendo una situación de excepción, una situación difícil, entonces por favor mantengámonos comunicados, ¿sí? Listo, quedamos así entonces. Yo el miércoles traigo los planos, eso, Alberto. Bien, buenísimo. Nos vemos entonces. Que Dale, tengan un día, buena semana.